Ya estamos. Sí. Habitualmente cuatro personas acá. Esperamos Ah, bueno. 5 minutos. Esperamos, esperamos.
Ahí está. Bueno, la doctora Carla Pacheco tiene paciente cardíaca y hoy contamos con una internante que tiene el suelo completo de insuficiencia cardíaca, así que nos va a hablar de miocarditis y pues, el conectado. Bueno, cualquier cosa hacen preguntas. Como ella dijo, Carla Vallejo, estoy trabajando en La Reina y en el Sanatorio Allende. No les escribí mi mail, pero cualquier cosa, nada, nos conocemos todos. Pueden escribir, me pueden contar ahora, me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas, pueden contar al paciente. Están del sanatorio y acá del privado. Ustedes dos. Bueno, yo me formé en el Sanatorio Allende y hice este mismo posgrado. Empiezo con un caso clínico que... ¿por dónde lo voy cambiando, che? De acá. Saben que no estoy con mi contra. ¿Con este? Sí. ¿O con el teclado? No, no pasa nada. Empiezo con un caso clínico que me tocó ver en mi fellow, que no fue muy largo, fue de 1 año, pero bueno, tenía bastante pacientes. Una mujer de 49 años que tenía como antecedentes hipotiroidismo y muchas alergias medicamentosas, ¿no? No pasa nada. Ella había recibido recientemente o dentro del último mes, porque fue en el 2020, 2021, vacunaciones contra el COVID, pero de tipo ARN, ¿no? Estas que eran la AstraZeneca, bueno. Después de 2 semanas de eso, empieza con un rash cutáneo, fiebre y un dolor precordial con mucha astenia. Consulta en un centro periférico, que si fuera como un centro de APS, y a las 2 horas de la consulta en ese lugar presenta un síncome presenciado en la sala de espera con recuperación rápida. Le hacen un electrocardiograma ahí rápidamente, en donde se ven alteraciones en el ST tipo supra, ¿sí? Y además acompañado de bajo voltaje, ¿no? Pero lo que más llamaba la atención era eso, el supra, me parece que en cara inferior, ¿no? Eh, Inmediatamente le hacen un ecocardiograma. En el ecocardiograma ven que este fue hecho unas horas más tarde, como si fuera un engrosamiento de las paredes con un aumento en la restringencia, y por parte aumenta la restringencia y por partes como no es cierto? Como aumento del agua, como por así decirlo, como vemos lo líquido bien negro, adentro del miocardio se veía igual, ¿no? Como eso sucesivo por ahí de edema, un poco de derrame pericardio y una función ventricular que ustedes le pueden ver que es como nada, solamente rota sobre su mismo eje el corazón, una cosa así, ¿no? Estamos ahí, le hacen un lago, unas troponinas súper altas, con reactantes de fase aguda elevados y una creatinina alterada. La pasan directamente a un cateterismo y las coronarias le dan normal. Cuando la ponen en observación y llaman a un centro de mayor complejidad, se pone más inestable. Deciden rápidamente pasarlo a un centro de mayor complejidad por la fracción de eyección tan deteriorada que tenía, ¿no? Hasta ese momento no tenía ningún tipo de diagnóstico, solo que no había lesiones coronarias. Inestabilidad hemodinámica, empieza con arritmia ventricular tipo torsa de punta, la cardiovierten, le intuban rápidamente, la colocan en soporte hemodinámico con drogas y empiezan a hacer paros cardíacos a repetición con electros con fibrilación ventricular. Y ahí empezamos con un poco la teoría, ¿no? Esta señora es un caso bastante fulminante, bastante rápido de progresión, muy abrupta. No suelen ser así, los casos de miocarditis fulminante son los menos, gracias a Dios. Pero bueno, esta entidad clínica es una enfermedad inflamatoria del miocardio que se diagnostica a través de criterios histológicos, inmunológicos y de inmunohistoquímica. La etiología puede ser infecciosa o no infecciosa, pero hay una larga lista de causantes de inflamación del miocardio.
Ahora, como acá dice que los criterios diagnósticos son solamente histológicos, se agrega en el último tiempo, porque esa definición es de 1995, como gol estándar de la resonancia cardíaca, porque se puede demostrar a través de ella evidencia de inflamación, más evidencia de lesiones coronarias, de ausencia de lesiones coronarias, de presencia de edema y también de necrosis. Se puede confirmar el diagnóstico de miocarditis a través de este estudio no invasivo diagnóstico, pero sigue siendo, digamos, un desafío en la práctica clínica porque al ser tanto los factores etiológicos y al tener una presentación clínica totalmente variable, es difícil a veces llegar al diagnóstico certero y a veces hay demoras en eso, ¿no? Sobre todo las que son de un curso más subagudo crónico. Bueno, como les decía, las causas se dividen así como rápidamente en autoinmunes, tóxicas e infecciosas, pero los agentes específicos son un montón y las causas pueden ser dentro de las autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes sistémicas que conocemos como lupus, como artritis reumatoidea, como esclerodermia, como, bueno, dermatomiositis. Después están otras que son menos específicas, que afectan más a los vasos, que está el Kawasaki, también la sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica que afecta a varios órganos, es mucho más raro dentro de las autoinmunes, la sarcoidosis aisladamente del corazón, se ve en acompañamiento con pulmón, con ojo, algunos otros órganos, pero también afecta el corazón. No es tan común en nuestro medio, pero sí más en los mediterráneos, ¿sí? Y la de células gigantes, que frecuentemente la vemos como con esta presentación clínica de fulminante. Después, dentro de las autoinmunes están las eosinofílicas, que por ahí en nuestro medio las vemos un poquito más. No sé si han tenido casos durante la residencia de ustedes, yo vi un par. Y se clasifican por hipersensibilidad. Después hay otro estadio como si fuera del mismo síndrome, que es la fibrosis endomiocárdica, que es algo más crónico, y después el síndrome hipereosinofílico, que viene a ser algo desencadenado por sea parásitos, esta enfermedad de Chukre-Strauss o idiopática, también le pueden producir algunas neoplasias. Tóxicas, las más así en auge son las secundarias a los inhibidores inmunes del checkpoint, que son algo como las terapias, por así decirlo, para cánceres, que son nuevas, más novedosas que la quimioterapia y que son más prometedoras aparentemente en cuestión de cuando hablamos de cánceres más avanzados, pero tienen varias reacciones adversas cardíacas, entre esas las miocarditis, y otros fármacos como antibióticos, penicilinas, cocaína, etc. Y dentro de las infecciosas, las más comunes son las virales, sobre todo los primeros virus que van a ver ahí, que son adenovirus, enterovirus, coxsackie, parvo, herpes, que hasta con el boom del diagnóstico del genoma viral en las biopsias ya tienen tratamientos algunos más dirigidos y específicos, pero también vemos dentro de las miocarditis pues, que pueden haber etiologías parasitarias, bacterianas, como la enfermedad de Lyme, que es la transmitida por las garrapatas, típica por ahí, que no la vemos mucho acá porque se da más tipo en Centroamérica. Y algunos protozoarios como el Chagas en nuestro medio, que puede tener una fase inflamatoria. Para que esto suceda, no es así como me agarro un enterovirus y me agarro una miocarditis, sino se tienen que dar varias cosas, ¿no? Se tiene que dar la interacción entre un ser susceptible, como esta señora que tenía alergias medicamentosas a un montón de fármacos, una respuesta inmune que sea sensible, o sea, o que esté exagerada, o que algo falla ahí, que no se sabe todavía si la susceptibilidad viene por algo genético o por una interacción de ese ser susceptible a su medio, a su medio, a su entorno, al ambiente, digamos, ¿sí? Y después
el trigger, digamos, o sea, este virus, parásito tóxico o fármaco de terapia inmune para el cáncer, pero tienen que suceder varias cosas para que se dé una miocarditis, porque yo me agarro un adenovirus y no hago una miocarditis, pero tal vez mi compañero sí, porque suceden esas cosas, ¿no? El rol de los virus y su mecanismo los pongo ahí, porque es una de las miocarditis como más frecuentes, las virales. Pueden producir dos tipos de cardiopatías, inflamatorias, los virus, aquellas inducidas por virus o las asociadas por virus. Las inducidas por virus son en las que el virus desencadena una reacción inmunológica, por así decirla, exagerada, la perpetúa en el tiempo. Hay algo que no permite que se depure, digamos, el miocardio o el sistema inmune propio no lo pueda expulsar ese fenómeno viral del miocito y se transforma en una cardiopatía crónica inflamatoria, ¿no? Por lo general suele ser genético. Y si no, la asociada directamente a virus, que es el daño que genera directamente sobre el miocito, sobre el endotelio o sobre tejido linfotrófico, ¿no? Ahí tenemos los más frecuentes, que es el adenovirus, enterovirus, el parvovirus, que son vasculotrópicos, y después citomegalovirus, Epstein-Barr y los herpes. Esos 4 o 5 son como los más frecuentes y los que actualmente tienen un tratamiento un poco más dirigido en el último tiempo. Después hay otros, ¿no? Pero como el SARS-CoV-2, que en el último tiempo se vio bastantes casos, pero producen sobre todo, bueno, una miocarditis que es algo leve, que se da mayormente en hombres de edad media, y el tratamiento, nada, es de soporte inicialmente y después se estudiaron en este momento varios antivirales, pero ninguno muy específico. Entonces, actualmente las sociedades internacionales recomiendan para llegar al diagnóstico etiológico y el posible tratamiento específico en el caso de que la terapia de soporte no funcione, realizar estudios de genoma viral para poder ver ADN viral, digamos, específico en la realización de las biopsias miocárdicas. Como la biopsia tiene sus indicaciones, no siempre vamos a tenerlo, pero por lo general cuando los pacientes no responden son realizadas y podemos hacerlo por PCR. Yo no sé si en los centros en donde ustedes trabajan hacen esta práctica. Yo sé que en el San Antonio no, por ejemplo. Estudio de genoma viral no. ¿No sabes? No. Y en Buenos Aires no tengo ni idea. Pero allá donde yo hice el fellow sí, mandábamos la muestra a un centro y se hacía, pero ¿cómo llegaron? Capaz que una PCR que estaba con viremia. Eso también, porque puede pasar que está con viremia y se llega al diagnóstico de esa forma. Bueno, es por curiosidad, porque todavía no. Un poco de la fisiopatología, bueno, al llegar el virus, digamos, al miocito genera un incremento de la vasopermeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces eso extravasa un montón de citoquinas y de líquido inflamatorio, por eso es que se llena de edema la pared y entre los miocitos se infiltra, digamos, hay mucho tejido inflamatorio entre ellos y también eso puede producir, digamos, necrosis por ruptura de los miocitos, ya sea por replicación del virus o por esta reacción inflamatoria que se produce en el lugar. Tiene varias fases, digamos, la infección viral a este nivel. Hay una que es aguda, que dura 2 o 3 días nada más, que eso no incluye el pródromo, ¿no? El pródromo son síntomas un poco más generales y después pasa a la fase aguda en donde hay una réplica viral a nivel del miocito
y se produce ruptura de las células por este virus, ¿no? Después, en una fase subaguda, ya hay una respuesta inmune más adaptativa, en donde empiezan a haber más macrófagos, linfocitos y la presentación de las células plasmáticas para generar un poco de anticuerpos frente a este antígeno. Entonces, ahí empieza a haber destrucción, no solo por la réplica del virus, sino también por esta inmunidad que está tratando de defender y que por ahí se cruza, ¿no es cierto? Entonces, y de acá pueden pasar dos cosas: que sea eficaz esta inmunidad y que empiece a haber un clearance, o decir, como que empieza a pasar la inflamación y el sistema inmune genera una respuesta adaptativa, o y se recupera, ¿sí? De todo lo que sucede, hay como edema, necrosis, bla, 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 se recupera y pasa a una miocarditis recuperada. Pero también puede pasar que ese sistema inmune no sea tan eficaz, o que la respuesta inmune sea muy exagerada, o que por alguna razón el virus se siga replicando y pase a una fase crónica en donde va a haber espesores parietales disminuidos, diámetros cardíacos dilatados, en una resonancia vamos a encontrar necrosis, y ahí ya estaría como la definición de una cardiopatía inflamatoria. ¿Sí? En esa fase todavía podemos encontrar genoma viral, por ejemplo, y todavía está a tiempo el paciente de recibir algún tratamiento, por más que hayan pasado meses, ¿sí? No solamente en la fase aguda. Por eso, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de biopsia, pero aún así en la fase crónica, la biopsia endomiocárdica, gracias a este estudio del genoma viral, empieza a tener un poco más de relevancia, porque ya había quedado un poco relegada por el tema de la resonancia, ¿no? Que la resonancia vino a ocupar o a cumplir un rol súper importante, menos invasivo, pero ahora gracias a este estudio de genoma viral por PCR, si el paciente sigue dilatado con insuficiencia cardíaca avanzada y hay signos de que la inflamación sigue, aunque ya hayan pasado meses, se realiza la biopsia y se puede realizar un tratamiento. Con eso más de lo que les dije. Y después las enfermedades inflamatorias sistémicas, que son este listado, que ya lo vamos a hablar más adelante como formas clínicas con presentación fulminante, como que saben que de ese listado las más importantes, para que tengamos en la cabeza el día que lleguemos a ver alguna miocarditis fulminante. Si bien la mayoría pueden ser de causa viral, también vamos a ver como, no sé, una sarcoidosis, una paciente que se presenta con mucha arritmia ventricular o bloqueo AV y tiene reactante de fase aguda elevada, puede ser una sarcoidosis, puede ser de esta lista varias, pero la más importante, sarcoidosis nos vemos mucho en este medio, no sé si ustedes han visto acá en Córdoba, nada, ¿no? Que yo recuerde tampoco. La de las células, miocarditis por células gigantes también es súper importante y es algo autoinmune, y las eosinofilias. Otra causa son las vacunas. En alguna época estaban las smallpox, que eran por la varicela, que habían generado un boom hace mucho ya, como en los 80, y eso fue una cascada de miocarditis en una campaña de vacunación que se hizo en Estados Unidos, que era por hipersensibilidad. Y más o menos el mismo mecanismo o parecido pasa con las vacunas por ARN que se usaron en el COVID, porque esta molécula, o sea, el ARN es una parte codificada de esta cápsula espiculada, que genera como moléculas inmunogénicas, que hace que nuestro cuerpo los detecte y genere anticuerpos. Pasa con esto que puede desencadenar una respuesta en seres susceptibles, de vuelta les repito, una respuesta inapropiada y crear una gran inflamación, que creemos que es lo que le pasó a esta paciente que yo les presenté, porque ella era una persona susceptible de hacer reacciones alérgicas, recibió 2 dosis, que por lo general sucede en este contexto de este tipo de vacuna,
y en la mayoría son pacientes de edad joven, entre 30 y 40 años, y la tasa de miocarditis fulminante que pueden suceder con este tipo de vacunas es baja, por lo general son leves y de recuperación rápida, como fulminantes raros. Después, hablar un poco de cardiopatía inflamatoria crónica, de ese grupo de pacientes que evolucionan de forma crónica que hablamos en la fisiopatogenia, solamente un 30%, por lo general es una autoinmunidad defectuosa. En las biopsias se ve infiltrado de células inmunitarias, hay un HLA de clase 2 que es anormal, en donde la presencia de autoanticuerpos específicos contra el corazón genera una respuesta eh, exagerada, ¿no? Estos autoanticuerpos cardioespecíficos se los encuentra en el 60% de las cardiopatías inflamatorias. Se reconocen múltiples autoantígenos como la alfa-miosina cardíaca y la beta-miosina. Obviamente que es necesaria la interacción genética y del ambiente con un ser susceptible o en el contexto de enfermedades inflamatorias para que esto se dé. Y un componente hereditario en donde, bueno, cada vez se estudia más un poco la cardiogenética, por así decirlo, en donde se ven que muchas de las enfermedades inflamatorias rotuladas como miocarditis también tienen un sustrato genético hereditario. Se le puede clasificar de un montón de formas según la etiología: viral, parasitaria, inflamatoria, autoinmune, infección, como lo habíamos dicho, según la fase en aguda, subaguda, crónica, según la biopsia, en miocarditis o células gigantes o eosinofílica, por sarcoidosis, la linfocitaria, según el infiltrado viral, o sea, si tenemos posibilidad de hacer genoma por infiltrado positivo o negativo, ya sea viral o por inflamación, ¿no? Pero eso sería un poco más de lo mismo. Y la severidad de la presentación clínica, el miocarditis aguda, el miocarditis complicada, el miocarditis no complicada y en las fulminantes. Las formas de presentación clínica son como estos tres grupos, ¿no? Un pródromo, símil, síndrome gripal o cuadro gastrointestinal que se presenta en el 80% de los pacientes. Después un grupo de pacientes importantes se va a presentar como un símil síndrome coronario, con dolor precordial en el 32% de los casos, alteraciones en el ST, treponinas elevadas, y obviamente va a tener sin lesiones coronarias, ¿no es cierto? Después, otro grupo importante se puede presentar como arritmias en un 18%, el síntoma cardinal van a ser palpitaciones, puede presentar síncopes, muerte súbita, arritmias ventriculares sostenidas o no sostenidas, o también una carga de arritmias ventriculares, por ejemplo, alguien que les consulta tengo traciteles ventriculares y en un Holter tiene una alta carga de traciteles ventriculares, puede tranquilamente ser una cardiopatía inflamatoria, si es por consultorio probablemente sea algo crónico. Insuficiencia cardíaca en pacientes que también ya vienen con varias semanas de evolución, los síntomas típicos de IC, fatiga, decaimiento, disnea, algo más agudo y como urgente, un shock cardiogénico en las formas fulminantes o edema agudo de pulmón. Se le clasifica también según el riesgo, y el riesgo lo va a establecer la clínica del paciente, sobre todo la presencia o ausencia de hipotensión arterial, de presencia o ausencia de arritmia ventricular sostenida o no sostenida, y en el eco, la fracción de eyección, si está normal o si está disminuida. Eso va a hacer que nuestro paciente se posicione en estos distintos tipos de riesgo, ¿no? Y acorde al riesgo, nuestro accionar en cuanto al tratamiento y al soporte que le vayamos a dar. Como les decía, según los síntomas, según la fracción de eyección y según la presencia o ausencia de arritmia ventricular o bloqueo AB también. Acá no lo vemos tanto a las miocarditis con bloqueo AB, porque, como les decía, la sarcoidosis que se suele presentar así o la enfermedad de Lyme que se suele presentar así también, no sucede tanto en nuestro medio, pero puede pasar.
Y según el riesgo, o sea, de presencia o ausencia de hipotensión arterial, paciente en shock o paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca con pértigas elevadas, disnea y edema, van a ser aquellos pacientes que se posicionan en un alto riesgo, que deben ser internados inmediatamente y puestos bajo tratamiento de soporte rápidamente. Los de riesgo intermedio, aquellos que solamente tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, pero con una fracción de eyección que no está tan severamente deteriorada y no presentan arritmias, y pueden o no presentar arritmias, ¿no? Pero seguro no tienen una fracción de eyección tan deteriorada. Eso los posiciona ahí en un riesgo intermedio, y los que son de riesgo bajo no tienen arritmias, no tienen muchos síntomas, pero y tampoco tienen una fracción de eyección tan deteriorada. El diagnóstico se hace directamente por resonancia. O sea, tienen algo, como por ejemplo trastornos segmentarios, por ejemplo, puede pasar, se los manda a hacer una resonancia por eso y habitualmente hay signos de que tuvo en el pasado probablemente algún signo de o troponinas elevadas, una troponinemia simplemente con coronarias bajas, con coronarias normales, digo, ya es motivo para mandarlo a estudiar con una resonancia por Minoca, por ejemplo, y nos encontramos con signos de miocarditis, de inflamación. Los biomarcadores que vamos a usar para las miocarditis habitualmente son troponinas que van a estar altas, pueden ser IOT de alta sensibilidad, que son signos de necrosis miocárdica. Entonces, ante la presencia de los síntomas y coronarias normales es sugestivo de miocarditis. NT-proBNP deben ser gozados cuando hay síntomas de insuficiencia cardíaca, pero si están normales los péptidos tampoco excluye el diagnóstico de miocarditis. Los reactantes de fase aguda, como la PCR ultrasensible, también puede estar elevada, no confirma el diagnóstico. La serología viral es medio limitado el uso, aunque si se hace por PCR, tal vez tenga en una fase aguda, tal vez tenga algún tipo de utilidad, pero las IgG que solemos pedir, así que marcamos al ingreso de una miocarditis que viene la chorrea de CMV, bla, 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 todas son IgG positivas y la mayoría de la población general lo tiene. No ayuda tanto, a no ser que venga una IgM y que a esa IgM le pidamos una PCR, por ahí nos puede orientar un poco. Y los autoanticuerpos cardíacos, que como dijimos en algunos medios se solicitan y pueden ser útiles cuando el genoma viral en la BEM está negativo, en nuestro medio no está disponible, y de los autoanticuerpos cardíacos los laboratorios por ahora no lo tienen. El electrocardiograma, que es otro estudio que hacemos rápidamente y fácilmente, es anormal en el 85% de los casos. Puede haber en la mayoría una taquicardia sinusal y por lo general hay alteraciones en la onda T o en el segmento ST o simulan un infarto con supra o un síndrome coronario con supra, como en este electro, en donde vemos su elevación del ST. Les diré algo difuso, ¿no? Se ve casi en todas las derivaciones. Este era un chico que consultaba por palpitaciones y tenía este electro, tenía troponinas, le hicieron un cateterismo, estaba normal, y le hicieron una reso y tenía como apenas un poco de edema. Me acuerdo que fue una presentación de caso clínico en el sanatorio, bajo riesgo, porque no necesitó casi terapia de soporte, nunca disminuyó la FEB, lo único que tenía era troponinas elevadas de este electro y la resonancia. Arritmia ventricular, que puede ser, como les dije, aislada, o sea, extracciones ventriculares aisladas, pero con alta carga en un Holter, presentarse como una arritmia ventricular sostenida, polimorfa o monomorfa. Hay artículos que hablan de que es polimórfica, sobre todo en las fases agudas de miocarditis, y cuando ya se establece algo más crónico, con algo más de una escara o necrosis, lo más frecuente de ver son estas monomórficas, ¿sí? O alteraciones en la conducción como tipo bloqueos AB completos, de segundo grado también puede ser,
sobre todo en enfermedad de Lyme, sarcoidosis o en las miocarditis por células gigantes también puede suceder destrucción del sistema de conducción y ver estas alteraciones en el electro. El ecocardiograma, que es algo que la mayoría de las unidades coronarias cuentan, lo que podemos ver inicialmente para estratificar a este paciente, porque en el caso de que tenga deterioro de la fracción de eyección, tenemos como que actuar rápido y ponerle un poco más de atención. Puede presentar engrosamiento parietal, que es signo de edema, que puede ser difuso o localizado. Habitualmente parece como si fuera una hipertrofia, pero hay borramiento, por así decirlo, de las cristas que tiene el endocardio. Bueno, eso se borra, eso es distinto a la hipertrofia, digamos, del músculo que se ve mucho más trabeculado. Entonces, si no vemos muchas, tampoco nos vamos a dar cuenta, pero por ejemplo, eso sucede como esas trabéculas se borran, se ve como más gordito, más inflado, eso es edema. Diámetros ventriculares que pueden estar normales, pero si están dilatados, pensar que es una evolución un poco más subaguda crónica, tratamos contráctiles difusos o localizados incluso, ¿no? Después la rezo. Este método que está mucho más en auge últimamente y que forma parte del diagnóstico como gol estándar, o sea, es específico. Acá hay edema, inflamación, esto es una miocarditis, no hay otra patología que lo dé. Es más utilizado para el diagnóstico últimamente. Como les dije, va a confirmar la presencia de inflamación, pero ayuda a evaluar otros diagnósticos diferenciales, obviamente, pero además nos va a hablar un poco del pronóstico del paciente, ¿no? La presencia de realce tardío nos va a hablar un poco del pronóstico. Aporta información cuando la biopsia no se puede hacer y sirve para el seguimiento también, porque repetimos habitualmente las resonancias cardíacas al alta del paciente para ver el pronóstico. Es una indicación clase 1, ¿sí? Y tiene sus indicaciones, obviamente por un paciente que se presenta inestable, que se presenta con un cuadro fulminante o que está con arritmia o que necesita de mucho soporte, obviamente la resonancia no es posible hacer. Están los criterios de Lake-Lewis como los de Dallas que están para la biopsia endomiocárdica. En el 2009 se establecen criterios para hablar de edema en la resonancia, para hablar de hiperemia y para hablar de necrosis / cicatriz, que esos son como los 3 elementos que definen a una miocarditis aguda o con evolución acrónica. No me voy a detener acá porque tienen jornadas de imágenes en donde hablan mucho más detenidamente de esto. Y en cuanto a la evolución, ahí les cuento, como les decía recién, la reza se debe realizar o dentro de la semana de inicio, si es posible, y si el paciente está estable o cuando se estabiliza, y en el seguimiento a los 6 meses para establecer el pronóstico. La persistencia de reace tardío más allá de las 4 semanas es de mal pronóstico, ¿no? La evolución en aumío dilatada es del 10 al 20% en aquellos que lo presentan y aquellos que tienen una miocarditis grave desarrollan IST con alteraciones en la función diastólica a pesar de que tengan una FEBI normal en el plazo de 4 a 6 años y tienen realce tardío en el seguimiento. La biopsia se recomienda realizarla, tiene sus indicaciones con inmunistoquímica y por lo general, si es posible y está disponible, análisis del genoma viral por PCR cuantitativa. Se debe realizar la inmunistoquímica también con el uso de panel de anticuerpos mono y policlonales para caracterizar bien el infiltrado inflamatorio, que es importante para definir, digamos, también el tratamiento, ¿no? Si es eosinofílica, si es linfocitaria, si es de células gigantes. La técnica está estandarizada, por lo general se ingresa por el lado venoso y se lleva al ventrículo derecho, en donde tomamos muestras del septum. Esto habitualmente en nuestro medio lo hacen los hemodinamistas, pero en otros lugares, cardiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca lo hacen también con el biotomo.
y se deben tomar entre 5 y 6 muestras, porque la característica de muchas miocarditis es en parches, ¿no? Entonces, si bien se puede mejorar, por así decirlo, la especificidad diagnóstica, muchas veces es preferible tomar varias muestras para reducir el error. Ahí está el biótomo, que viene desde el acceso más fácil para los cardiólogos que no son hemodinamistas, es acá, digamos, porque me parece que los hemodinamistas usan más la femoral para hacer las biopsias. Eso es lo que yo pienso. Pero varios gente las hace por yugular, ¿no? Tienes razón. Entran por la yugular, bajan con el biótomo tiene como no puse una foto, pero tiene una formita ya que es como una C incompleta, entonces facilita la caída al ventrículo derecho, y es chiquitito, no es una gran pinza, sino que entonces eso disminuye el riesgo de perforar este ventrículo, a no ser que esté dilatado y confinado el septum, el riesgo de perforación suele ser bastante raro y guiado por radioscopía, o por eco también, o las dos cosas también, porque he visto que hacen radioscopía y eco para disminuir el error también. También se puede hacer biopsias del lado izquierdo, eso también es posible, porque por ejemplo, si de repente quieren hacer biopsias y hacen un PET o hacen una resonancia y el mayor infiltrado está del lado izquierdo, se van a quedar sin biopsia. Hay centros en donde también hacen del lado izquierdo. Yo nunca vi, nunca hice y no tengo conocimiento de que alguien acá lo haga, pero sé que se pueden hacer del lado izquierdo también. Debe haber mucho más riesgo de ruptura de músculos papilares, de cuerda tendinosa, de esas cosas que te pueden llegar ahí puestas, como el lado derecho son muchas menos, pero se puede hacer también. Las indicaciones de biopsia son miocarditis aguda con shock cardiogénico, la forma fulminante de una miocarditis complicada, sospecha de cardiopatía inflamatoria crónica, que no responde a el tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción de eyección reducida persistentemente, que presenta arritmia ventricular de alta carga y complejidad en el seguimiento, o miocarditis con eosinofilia o el uso de los inhibidores inmunes del checkpoint, en el caso de los pacientes con cáncer. Lamentablemente solo se realiza en el 3%, no, lamentablemente no, como al ser las indicaciones, digamos, tan acotadas, se realiza en el 3% solamente de los pacientes, porque no es común tener una fulminante y las indicaciones de biopsia en las crónicas son muy específicas también. En los centros con experiencia las complicaciones son menos del 1%, pero en las tasas de eventos reportadas, así como en la vida real, en estos artículos que se presentan como de la real life, le dicen, es de un 8.9, o sea, mucho más elevado. Y ya, el estar cada vez, al tener más presencia la resonancia cardíaca, cada vez es el menos, entonces la tasa de complicaciones tal vez sea un poco más que ese 8.9. Acá hay un cuadro que les puede servir después como modo de resumen, cuándo resonancia y cuándo biopsia, y les ponen 5 escenarios clínicos: shock, miocarditis sin complicaciones, miocarditis con arritmia inestable, la dilatada que está de más de 3 meses de evolución, y para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, hay biopsia o resonancia. No me voy a detener ahí, pues yo después les paso el PowerPoint para que lo chusmen. Pero estuvo interesante lo que quería agregar. Con respecto al caso clínico que yo les presenté, que se ponía inestable, que la intubábamos, que le poníamos soporte y que ella estaba en este grupo de pacientes que eran de alto riesgo. Con ella pasó que la transfirieron directamente a un centro de alta complejidad, en donde hacían trasplantes, tenían dispositivos, ECMO, etcétera. Y era un centro donde hacían biopsias seguidamente, ¿no? Porque al hacer trasplante se hacían biopsias casi todos los días. Entonces, al llegar a ese centro, se le repiten los estudios, troponina súper elevada, paciente muy inestable, oligúrica, que
no salía, digamos, de la arritmia ventricular, así que se le decide canular en ECMO. En ECMO se le realiza una biopsia endomiocárdica con 4 o 5 muestras, se la lleva a analizar a otro lugar porque en ese lugar no había anatomía patológica y se le coloca inmediatamente después de las biopsias pulsos de corticoides, ¿sí? Como primera intención para una miocarditis fulminante. Para esa entidad clínica o para esa forma de presentación clínica es como lo primero que se intenta hasta que esté el resultado de la biopsia. Y ahí les paso a hablar un poco de formas clínicas. Lo de la miocarditis aguda, más o menos lo tienen todos claro, es un comienzo de menor a 30 días. Las que tienen fracción de eyección deteriorada tienen un potencial fulminante, o sea que puede evolucionar rápidamente en una fulminante si apoyamos el eco y está deteriorado el ventrículo, porque si no lo vemos todavía engrosado, es porque es muy aguda y ese miocardio puede evolucionar a edema y a una respuesta inmunológica mucho más exagerada. En el análisis del eco, de la reso, hay signos de edema y en las biopsias se ven infiltrados inflamatorios. No es común que se vea fibrosis en la aguda, pero sí necrosis, sobre todo largos parches de necrosis en aquellas que fueron fulminantes. En la cardiopatía inflamatoria crónica, el estudio es persistente más la predisposición del paciente. Son pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca, los biomarcadores pueden ser negativos, el ventrículo izquierdo por lo general está dilatado, no hay edema, los infiltrados inflamatorios en la VEM pueden no estar, sí va a haber fibrosis y anormalidades en la estructura del miocito. Hay la miocarditis complicada, también llamada ahora como clasificación un poco más extensa, presenta más de uno de los siguientes parámetros, como una PEDI menor del 50%, arritmia ventricular sostenida, bloqueo AB de algún grado, segundo o tercer grado, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y síndrome de bajo gasto. Y la fulminante, que sería una forma de miocarditis complicada con shock cardiogénico, presenta una evolución y compromiso hemodinámico muy progresivo, por lo general requiere rápidamente de soporte inotrópico y mecánico, y la indicación de VEM habitualmente vemos infiltrados inflamatorios muy difusos con la presencia de necrosis. Otra forma de presentación clínica dentro de los fulminantes, vemos la fulminante y después hay 4 tipos de miocarditis que por lo general se presentan como fulminantes. La eosinofílica no siempre se presenta como fulminante, pero cuando se presenta como fulminante responde muy bien al tratamiento con corticoides inmunomoduladores. Entonces, tener en cuenta siempre que hay compromiso hemodinámico y se sospecha de que, por ejemplo, puede ser algo inmunomediado, la respuesta a corticoides es muy buena. A no ser que la paciente esté con fiebre en ese momento, por ejemplo, y que sospechemos de que está con alguna viremia activa, entre compromiso hemodinámico, el tratamiento que uno suele agilizar o apurar es el corticoide endovenoso sistémico. La eosinofílica tiene como varios estadios. Hay una parte hay una sistémica en donde se está asociada a condiciones sistémicas que producen eosinofilia. Ya sea una infección parasitaria, este síndrome hipereosinofílico o una poliangiitis granulomatosa eosinofílica. Algunos cánceres y el DRES, que es una respuesta inmune exagerada a ciertos fármacos, y dentro del DRES hay criterios para clasificarlo. Ahí se ve como un hombre que está todo rojo, las penicilinas lo pueden producir, algunas vacunas y otros antibióticos. Hay una exposición dentro de los estudios de la VEM y de la resonancia, se ve que hay en la resonancia, por ejemplo, algo típico de este tipo de miocarditis es que no solamente es subepicárdica, sino que se puede ver la afectación endocárdica también,
Y en estadios más crónicos y avanzados, la fibrosis de ese endocardio con la presencia de trombos, que se llama fibrosis endomiocárdica. Poco vista, poco común, así como la miocarditis eosinofílica, pero aquellas que se presentan como fulminantes tienen alta tasa de muerte y trasplante en los 60 días. Las miocarditis de células gigantes, como fulminante, como presentación fulminante, es una de las más comunes después de la linfocitaria, que es por virus. Es una forma de miocarditis necrotizante que progresa muy rápido, el 85% de evolución a la muerte o al trasplante los que llegan. Muy típico de este tipo de miocarditis, que la vamos a saber con la biopsia, obviamente, ¿no? Es que debuten con arritmia ventricular compleja o bloqueo AB. La edad media de presentación es 43-53 años. Habitualmente los pacientes presentan otros desórdenes autoinmunitarios, sobre todo tiroiditis, y el diagnóstico se hace por demo, o sea, está inestable, se le da el corticoide y se espera la biopsia. Después de la biopsia se ve cuáles de estos diagnósticos llegamos. Por inmunoterapia, que son poco conocidas, todavía las consecuencias que tiene este tipo de tratamiento sobre el miocardio, pero bueno, generan células inmunes autocitotóxicas, atacan el miocardio y acumulan linfocitos T tipo CD3 y CD8, que son citotóxicos, macrófagos y neutrófilos, o sea, hay un gran infiltrado inflamatorio en el miocardio. Por lo general, este tipo de terapias tiene efectos adversos cardíacos en un 25%, pero la forma fulminante es re rara y es del menos del 1%. El tratamiento es inmunomodulación y corticoides. Y acá les pongo como un cuadro sobre las formas fulminantes que acabamos de ver y desplayamos, porque de primera línea en cualquiera de las cuatro formas, lo único que no expliqué es la de la sarcoidosis, porque casi no lo vemos, pero la sarcoidosis es una enfermedad autoinmunitaria, se la está clasificando como esto porque no se sabe muy bien la etiología, es algo idiopático que puede afectar pulmón, retina, corazón. También hay formas intestinales que tienen tratamientos de inmunosupresión, ¿no? Eso fue lo de sarcoidosis, que fue lo único que no expliqué, y las fulminantes linfocitarias son habitualmente virales, ¿sí? La primera línea de tratamiento para cualquiera de las formas fulminantes, sea cual fuera el resultado de la biopsia, es el bolo de corticoides, y después los alternativos son inmunomodulación, sobre todo. En las linfocitarias por virus, de segunda y de alternativa o adicional son las inmunoglobulinas y plasmaféresis. En las eosinofílicas, por lo general, metotrexate, ciclofosfamida, pero que se usan a los días, ¿no? Porque la biopsia por lo general demora un poco más. Y dentro de las miocarditis de células gigantes, lo mismo. Pero nada más que por ahí está un poco más usado lo endovenoso, al ser tan agresivas y tan fulminantes, se decide usar un poco más la vía endovenosa que la vía endovenosa, como bien digo, como los RHG, que son los antitimoglobulinas, aletuximab, se suele usar rituximab también, se puede a combinar, digamos, con el corticoide. Y de segunda línea, en el caso de que no respondan a la primera, hay otras opciones. El tratamiento de las crónicas virales, una vez detectado el genoma viral en la biopsia, es posible realizar un tratamiento específico, lo que está como recién estudiado y que ha demostrado que mejora la fracción de eyección y puede reducir los diámetros del ventrículo izquierdo, pero todavía no hay información sobre la sobrevida de los pacientes, es el interferón beta. En aquellos que se detecte ADN viral en las formas crónicas, es decir, de pacientes que ya están más bien evolucionados y se realice la biopsia por algún motivo, de enterovirus y adenovirus. Después
también está usado en aquellos en donde la cardiopatía crónica puede ser por parvovirus B19, pero hay otras opciones terapéuticas en este caso y esto está como más bien en estudio. Bien establecido que el interferón beta es bueno en este sentido de mejorar la FEBI y los diámetros ventriculares para los enterovirus y los adenovirus. Y en el caso de que la miocarditis sea por herpes, bueno, los antivirales como ganciclovir, pero por tratamientos largos, ¿no? Con antivirales por 6 meses y seguimiento también por biopsia y genoma viral. El test genético, no sé si alguien ha tenido experiencia de miocarditis genético o han visto pacientes jóvenes que se presentan con una miocarditis, dilatan, quedan con una FEBI mala y alguien propone test genético. Se ve que en los pacientes jóvenes que evolucionan mal, de esa manera, por así decirlo, con insuficiencia cardíaca, FEBI severamente deteriorada, que se van de alta y no recuperan y quedan con signos de cardiopatía crónica en la resto, se cree que hay algo genético subyacente. De hecho ya hay artículos sobre mutaciones del tipo de las mismas que tienen las cardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho, que son DSP, después otras de miocardiopatía dilatada, como genes mutantes a nivel de la titina, que generan, digamos, una fase inflamatoria que puede parecer una miocarditis, pero que después termina siendo una miocardiopatía dilatada, que la diagnosticamos como miocarditis porque es parte de la evolución de esta enfermedad hereditaria genética, ¿no? Entonces, debe ser considerada en las formas de miocarditis familiares, es decir, mi hermana tuvo, mi papá tuvo, o en aquellas cardiopatías arritmogénicas que se presentan con elevados niveles de troponina y hallazgos más típicos en la red. En el seguimiento, se debe considerar el test genético si la disfunción es muy severa o hay posibilidades de fenocopias de cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Se deben monitorizar las arritmias con electro, Holter y test de ejercicio y realizarse seguimiento con imágenes, sea con rezo, con ecocardiograma o, bueno, en casos seleccionados y si está disponible, con PET scan. Hay una estratificación en el seguimiento al alta del paciente que los clasifica en alto riesgo y bajo riesgo, y de acorde a eso los vamos a seguir cada 1 a 3 meses o cada 3 a 6 meses. Los de alto riesgo son aquellos que presentaron una miocarditis fulminante, complicada, o con al alta que están todavía con una clase funcional deteriorada. En este orden de gravedad, o sea, si fue por una miocarditis de células gigantes o eosinofílica o una sarcoidosis y de menor gravedad una linfocítica, si quedaron con un QRS muy ancho, si se van de alta con alteraciones en la troponina no muy altas pero de 50, si tienen extenso realce tardío o de localización septal y si la FEBI fue reducida al ingreso. A ellos los vamos a citar cada 1 a 3 meses, y los de bajo riesgo al alta serían los que no tuvieron una miocarditis complicada, los que mostraron infiltrados linfocíticos en el caso de que se les hubiese hecho una BEM, los que se van de alto con un electro normal, con troponinas en descenso, sin realce tardío, con una FEBI normal al ingreso, y a aquellos que se les pudo introducir beta bloqueantes al alta. A ellos los vamos a citar cada 3 a 6 meses, y en el seguimiento, o sea, cuando ellos vuelven, lo que nos va a alertar sobre un alto riesgo va a ser aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Le vamos a tener que indicar una BEM o un aumento de la inmunosupresión si se fue instaurado eso al alta. Vamos a tener ojo e intentar detectar a aquellos pacientes que avanzan en su insuficiencia cardíaca para, bueno, ver si no responden al tratamiento médico óptimo o si está limitado en eso, qué pacientes son elegibles para trasplante después del TG.
genético o detectar enfermedades coexistentes sistémicas. Eso es más o menos lo que les tenía armado. No sé si tienen dudas, preguntas. Sí, mi amor. Hay, hay muchos casos reportados. Yo les iba a poner algo, pero para ser sincera no tuve mucho tiempo. Casos reportes, tengo varios artículos para compartirles, pero por lo general las formas fulminantes son raras, pero las hay. Y lo que estuve leyendo es que habitualmente las recuperan, son miocarditis que a largo plazo se terminan recuperando. No sé mucho más que eso. Esto no es directamente el virus del dengue, sino que es la respuesta inmune que genera esta cascada de citoquinas, digamos, proinflamatorias que deterioran la función del ventrículo. Claro, exactamente, porque no es el virus que se replica dentro del miocardio, sino es como sería asociada a virus, no inmunomediada, por así decirlo. Eso es lo que leía así rápidamente. Obvio, sí. Le hicieron pulso de corticoides. ¿Y por qué es inmunomediada? Estaba inestable, entonces esa es la indicación de pulso de corticoides. Locura lo del dengue. Bueno, es un buen ejercicio el que haces, pero la indicación más allá de, a veces me da miedo decirlo, porque si hay réplica viral activa, darle corticoides es peligroso. Pero si el paciente está inestable, es jugado, por así decirlo, porque... de viremia aguda y nosotros lo que no tenés mucho tiempo, porque cuando entran inestables y siempre pasan las cosas a la madrugada, como que no tenés mucho tiempo. Pero primero ver el paciente, ¿no? Porque si estás con fiebre y es algo muy de 2, 3 días, probablemente sea algo viral activo. Sin embargo, no tenés muchas opciones terapéuticas. Si vos ya le pusiste inotrópico, si la tenés con balón, si la tenés con dosis máxima, si te estás haciendo una rima ventricular y no sale, como te quedas con eso y vas a eso. Pero si tenés un poco más de tiempo, el gesto podría ser pedir, sí, una biopsia. ¿Qué pasa con la biopsia? Que no tenemos para ver genoma viral, ¿no? Pero bueno, haces una biopsia y te da todo infiltrado linfocitario, extenso como una fulminante, y bueno, y le vas a hacer corticoides, digamos, lo mismo que le harías si no le hicieras la biopsia. Entonces, por eso es como muchas veces, si le van a hacer una biopsia, le hacen las dos cosas al mismo tiempo, o una atrás de la otra, ¿no? Le hacen el bolo de corticoides e inmediatamente la biopsia, porque se supone que corticoides no le va a limpiar los infiltrados y no va a confundir el diagnóstico al fin y al cabo si te va a hacer falta a vos para darle un tratamiento específico. Pero como por lo general es viral y es inmunomediada, la biopsia te va a dar infiltrado linfocitario.
Es más difícil en nuestro medio. È un'indicazione tanto di ora, tanto di troppico, la rioggia di Senado, Como si fuera así, o sea, no hay otra opción que hacerle la biopsia. Porque pasa que el paciente entra con una fulminante y la biopsia no se hace. Porque le hiciste corticoide y al día siguiente o los 2 días ya está mejor. Si entra en ECMO, yo repelearía la biopsia, porque ¿qué puede pasar bajo ECMO? ¿Pero en dónde lo canulan? ¿En la habitación? Claro, el problema es el traslado, porque ¿qué pasa? Todas estas cosas que yo hablo son hechas en lugares donde vienen con un arco en C y el mismo cardio lo... Claro, bueno, yo les cuento cómo es el mundo ideal, porque a mí me pasa eso, como vos decís, ay, sí, la biopsia en una fulminante, obviamente, ¿cómo no la van a hacer? Y no la hacen, porque pasa esto, lo canulan, o le ponen un balón, o está re mil complejo, y no lo bajan en hemodinamia a hacer una biopsia. Bueno, ellos hablan así, y lo ponen así en las guías, porque le hacen todo en la habitación. Y no lo hace el hemodinamista y no hay que bajar la hemodinamia, sino que hay una habitación así como este cuarto y lo meten y le hacen la biopsia ahí guiada por un arco en C, el mismo cardiólogo. Una pregunta del público virtual. ¿Cuánto aumenta la incidencia de miocarditis con vacuna del COVID? ¿Cómo cuánto aumenta? No entiendo. ¿Y notaste un aumento de la incidencia de miocarditis después de la vacuna del COVID? En la época que nos estábamos vacunando todos, hubo como más casos de complicaciones, de reacciones adversas cardíacas, dentro de esas miocarditis no complicadas, sobre todo. Las fulminantes fueron raros los casos y están reportados, sobre todo hay reportes de casos que son varios y que fueron los primeros en Israel, que fueron los primeros en empezar a reportar muchas miocarditis. No sé por qué, yo creo que deben haber empezado a vacunar con estas vacunas ARN primero que todo, entonces empezaron a reportar más, pero de hecho en el CDC explica el riesgo aumentado por este tipo de vacunas de miocarditis y no complicadas. Sí hay un aumento, pero no complicada. Si lo canula femoral y le hace yugular, no. Una pregunta. Porque para mí esto de hacer un tratamiento específico para la miocarditis, cuando está en la fase crónica evolucionada, que es el que hablamos del interferón, es todo que no era... Total, para mí también yo nunca vi un paciente. Y bueno, para eso, digamos, que tener una biopsia que te diga que un paciente está con una miocardiopatia dilatada, en realidad, digamos, la causa es una miocarditis. La causa es una miocarditis que supuestamente vos sospechás que tiene todavía genoma viral dentro del miocito. Yo digo, sí, cada vez estamos viendo que la resonancia hay que hacerla lo antes posible. Antes decíamos la semana y ahora vemos que en los primeros 3-4 días ideal, porque hay trabajos que dicen que se pierde el diagnóstico y después eso lo formulamos como una cardiopatía dilatada, no es química. Entonces, ¿qué es lo que me hace sospechar a mí en una imagen? De una miodilatada. Ese paciente que yo veo con una miocardiopatia dilatada es una miocarditis. No pensar en miocarditis, sino decir que estoy perdida con el diagnóstico, no se ve nada. O puede llegar a verse algo de necrosis medio ventricular, ¿viste? Esto medio ventricular o intramiocárdico, que es un patrón típico también de miodilatada idiopática, que bueno, en las indicaciones de biopsia, así sin pensar en miocarditis, también es una indicación esto de miocardiopatía o insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento y no sabes, digamos, cuál es el diagnóstico.
Pasa que no lo hacemos mucho. A mí me da miedo indicarle una biopsia a una miodilatada porque tiene las paredes ventriculares muy finitas. Yo he visto allá como que indican la biopsia como con un poco más de soltura. Y además porque son contextos en los cuales no se quedan con que, bueno, la resonancia no tiene ninguna otra cosa y está una miodilatada idiopática, ¿no? Porque No, le hacen el test genético, le hacen la biopsia y llegan a un diagnóstico o llegan realmente al idiopático, como que llegan al workup de miodilatada hasta el último. Claro. Y le hacen todo esto de la inmunistoquímica para ver los infiltrados, si tiene el infiltrado inflamatorio negativo, ahí activan en la parte de genoma viral. Si tiene genoma viral negativo, bueno, pues ahí será una dilatada idiopática. Pero bueno, sí, la teoría es re bonita, a veces es más difícil en el consultorio. ¿Alguna otra duda? Les debo esa, chicos, yo sabía que me iban a preguntar un montón de dengue y no les puse nada, perdón, estuve como medio ajustada con el tiempo. Una chica joven de 20 años, ¿no? No. ¿Y le dieron corticoides? Ah, bueno, sí, esas son formas como de ir haciendo el diagnóstico más en delay, sí, como no, bueno. Yo creo que en la parte pública el ECMO está tercerizado por el hospital privado. Sí, en el Córdoba. ¿Vos sos del Córdoba? No, Ah, sí, exactamente. Sí. Yo soy los dos últimos. Bueno, ¿algo más? Otra cosa de la logística que él me preguntaba, tal vez bajarlo antes de todo, rápido, que lo hemos hecho en el sanatorio, a canularlo en hemodinamia. O sea, le hacen la biopsia y mientras le están haciendo la biopsia lo van canulando. Esa es una opción. Que no siempre es posible, a las 3 de la mañana. Pero si sucede a las 10, sí. Pero ¿quién le va? Pero ¿quién le hace la biopsia? Porque también es incómodo hacerlo en la pieza, ¿no? Porque Lo que sí es que hay más allá de la estabilidad o no, mecánica del paciente, si hay algún parámetro no, puedo usar para pelear de aerodinámica con consulta, con el dolor asistente. Porque el problema es, una lesión complicada en la noche. no, hacer una biopsia no van a venir. Porque en teoría no deberías demorar el tratamiento por la biopsia tampoco. Entonces se podría hacer, qué sé yo, a las 10 de la mañana, por ejemplo. Porque tampoco alteraría, en teoría no debería alterar tanto el resultado de los infiltrados, un corticoide hecho 4 horas antes. Ah, bueno. ¿Y nada más? Bueno, gracias por la atención. Ahí hay unas caruchas cansadas.